Estamos hablando Apellido con tragedias. Apellido con tragedia. Porque Facundo Quiroga además estaba enfrentado al centralismo de Buenos Aires, ¿no? Y es asesinado. Pero vivió siempre también una vida trágica. ¿Asesinado? En Barranca Yaco lo matan, lo mandan matado. Él es bisnieto. Yo trataba de comparar y estudiar, ver de dónde venía toda esa cuestión, ¿no? De la muerte, ¿no? Uno de sus amigos muy importante en ese momento, que fue Manuel Gálvez, que fue su primer editor, dice, contrario a todo lo que pensaban de Quiroga era un tipo con un humor muy especial, no era un trágico, no era un sombrío. Es cierto, pasaba de un lado para otro y tenía desplante a veces. Entonces él cuenta una anécdota muy interesante. Quiroga recibe un día un libro que hizo Manuel Gálvez, se lo manda y lo leyó. Y al poco tiempo le llega un sobre con 14 folios, 14 hojas manuscritas, contando la obra de, no sé si es La maestra rural, una de las obras de Gálvez fundamental en la literatura. Es novelista Manuel Gálvez. Dice, yo lo guardé. Debe haber sido eso en el 35 o 36. Pues el 37 yo ya no lo vi más, dice. Nos distanciamos. Él vivía en Misiones y yo estaba acá y yo viajaba. Él era inspector de escuela. Después me entero en el 37 que fallece y poco después, en el 38, 39, yo hablo ese sobre, que no lo había leído nunca, y me encuentro con un Quiroga totalmente desconocido, dice. Me dio la sensación de que eso que se decía de él, huraño, esquivo, no tenía nada que ver. Encontré un hombre con una sensibilidad inimaginable. Yo esto tengo que hacerlo conocer. Entonces él cuenta en sus memorias el otro Quiroga que no conocemos, que también lo dice otro amigo de él, que es Enrique Amorín de Salto, uruguayo, que escribió un libro que se llama El Quiroga que yo conocí. Entonces yo lo que voy abrevando en esta personalidad que parece tan trágica, que no es tan trágica. Es decir, esta escritora Bravo Villasante, española, dice, no se puede imaginar uno que este hombre, de esa barba, de esa mirada tan especial, de esa difícil forma de relacionarse con el mundo, pudiera escribir con tanta sensibilidad cuentos para niños. Dice. Eso implica que tiene que haber una gran sensibilidad. Me vino una pregunta. Él es nombrado por la Cancillería en distintos grados del consulado uruguayo en Argentina. Sí. ¿Eso qué era? ¿De favor? No, una sola vez lo nombra y después lo despiden, ¿no? Creo que no sé. ¿Cuánto llega a durar ahí? No estuvo mucho tiempo, pero eso le ayudó un poco a poder seguir construyendo su mundo con la literatura. ¿Quién le consiguió el cargo? Yo creo que algún amigo de Montevideo, alguna relación, alguna gente de Salto, porque tenía vinculación, no iba muy seguido, cada tanto él viajaba, ¿no? Inclusive en la presentación de alguno de sus libros, el primero que lo edita Manuel Gálvez, porque Gálvez le edita Cuento de Amor, Muerte y el primero. En Buenos Aires. En 1900, claro. Ahí él forma una cooperativa y dice muy curiosa, muy divertido, dice Gálvez, habíamos hecho una cooperativa con los escritores que se querían asociar y había que poner 100 pesos fuertes. De Horacio Quiroga nunca conseguimos un peso, pero era Horacio Quiroga. ¿Cuánto tarda el Uruguay en reconocerlo públicamente o en sus ediciones? Desde el mundo de lo editorial y desde el mundo de lo público. Y después del 35. Ese libro que mostramos, a primera edición de Cuento de la Selva, es del año... es decir, García es el que lo edita. El primero el que empieza a editarlo García del 35-37 en adelante. Y inclusive es interesante porque esa primera edición de Cuento de la Selva trae un prólogo de un uruguayo y trae la traducción del texto de la primera edición en francés de Mio Madre, que ese es el libro que también mostramos ahí. Entonces, hubo también un desprecio del Consejo de Educación en su momento, cuando... ¿El Consejo de Educación uruguayo? Uruguayo, cuando él le presenta para que vean la posibilidad de editar el Cuento de la Selva, y lo rechaza. ¿Eso en qué año es? Eso estamos hablando, ya debe haber estado ya editado el Cuento de la Selva, la primera edición, debe ser el 20 y pico más o menos. O sea que los primeros que lo editan es en Argentina. Siempre. ¿Cuándo aparece la primera edición uruguaya? De Cuento de la Selva en el 35. 35. Más o ¿La menos. Argentina data de cuándo? El 18. Del 18. 1918 en la primera edición de Cuento de la Selva, que es el libro de cuentos que usaba mi tía, que nos contaba los cuentos. Yo estoy hablando del año 43, 44. ¿Cuál era si a él le preguntaban qué sos desde lo nacional,
No, él reconocía que había obtenido la ciudadanía, yo lo decía, pero en última instancia decía, cuando había disputa, bueno, finalmente soy un rioplatense, dijo. Yo soy por excelencia el escritor rioplatense, ¿no? Lo decía con mucho humor, ¿no? Él no le daba mucha importancia a la cuestión. Dice, no, pero si yo soy rioplatense, decía. Y ante el mundo de la política, la efervescencia política de aquellos años de entreguerra, ¿cómo se manejaba? No, acá él tuvo mucha participación, fue vicepresidente de la SADE, estuvo en el PEN Club, es decir, desde el punto de vista político de lo que era el mundo del libro, él participaba activamente, estuvo en todas las primeras planas siempre. Lo que pasa es que siempre este ámbito de la literatura del libro es muy ingrato. No estaba todavía, estaba la SADE conformada, pero la SADE no tenía una sede, era muy reciente todo eso. Ahí cuando él fallece, cuando él se suicida, había una disputa que se hacía con los restos, que finalmente va a incidir mucho Enrique Amorín, y creo que estaba de ministro, no sé si es Aedo, me parece que es el que presionaba para que... Y los restos están en el Salto Uruguayo. Cuando él pidió, en realidad, cuando él estaba en el final de la muerte, ya se sabía, él sabía que estaba muriéndose, lo internan en un pabellón especial y donde conoce a un señor Batisteza que también estaba muriéndose. Con él sale y compra el cianuro, sabe que se va a suicidar, y a él le dice, cuando me muera, desearía que mis restos fueran arrojados en Misiones. Que era una especie de monstruo que tenían alojado en los sótanos del Clínica, ¿no? Ese Batisteza. Sí. Un personaje muy extraño. Estaba a punto de morirse también, estaba ahí muy enfermo, ¿no? Él hace amigo habla con Batisteza, ¿no? Con él sale y compra el cianuro, él sabía que se iba a suicidar, ¿no? Tenía problema de próstata. El problema de próstata, exactamente, un cáncer de próstata, incurable. Sí, se ve que debe haber sido muy doloroso, ¿no? Yo me tuve que operar en la próstata, así que lo que es eso, ¿no? Más allá de todo eso. ¿Él vio editada su obra hasta cuándo? ¿Qué es lo que vio él como edición? Toda la obra. Ven, algunas cosas, bueno, la primera edición, el único libro que él edita en Uruguay es el de Los Arrecifes de Coral. En 1901 se edita en Uruguay, que es un texto donde él un poco hace una síntesis, estamos hablando de los 20 y pico de años, 22 años nomás. En Los Arrecifes de Coral hay poesía, hay textos breves. Él empieza a hacer, intenciones de escritura, ya en el Salto Uruguayo, después en Montevideo publica algunas cosas sueltas, y los resultados de esto es Los Arrecifes de Coral, que es un libro que le hace homenaje a Lugones, que él admiraba a Lugones. Además, cuando él hizo el viaje a Francia, él conoce a Rubén Darío. Fíjate qué vida interesante, ¿no? Y toma un poco toda esa idea de la poesía romántica y escribe algo. No tiene éxito ese libro. Es la primera edición del año 41 y recién en el 43 se vuelve a editar en el Uruguay una edición de ese libro. Acá en Argentina se publicó recién alrededor de los años 2000. Medina, ¿cómo fue la relación con sus hijos? ¿Tuvo dos con una primera mujer? Dos con Egle y Darío, la niña y el muchacho. Mira, hay una tendencia hoy, si uno hace un estudio pedagógico de lo que era Quiroga, hay una especialista en la Universidad de Quilmes que hizo un estudio y ella habla de la pedagogía del peligro. Yo fui maestro en la zona, también 15 años después. Los animales estaban, la selva estaba, todavía estaba todo eso. Y yo veía cómo es el hombre de la selva, el hombre de la selva y la gente que vivía en la selva. No hay mucha diferencia entre la selva chaqueña y la selva misionera, nada más que puede ser que la variedad lluviosa y la sequedad del clima es diferente entre Misiones y Chaco, ¿no? Porque él también estuvo en el Chaco. Y esto que viene por los niños, ¿no? Estamos pensando en el tema estamos viendo en los niños. Sí. Él tenía la idea de que los niños tenían que hacer la experiencia selvática, la experiencia de vida, supervivencia. Es decir, ahora mi primera sensación ahora que volví a ver la casa de Quiroga, yo le decía recién a mi hija, uno entra y lo primero que le llama es un círculo. La vivienda está dentro de un círculo, está en el final de una punta. Y eso mismo me pasó cuando yo estuve por primera vez en la toldería del Cacique Catán, allá arriba, cerca del Chaco santiagueño, en un lugar que se llama Pampapá, a 120 kilómetros de Villa Ángela, que las viviendas de los indios estaban en círculo. O sea, que él copia, digamos, de alguna manera... Yo creo que toma mucho por qué. Yo me preguntaba por qué el señor que me orientó ahora acá en la casa de Quiroga, ahora que estuvimos,
la pregunta que ¿usted se da cuenta por qué construían en círculo? Porque cuando salía uno puede avistar el enemigo, un animal, un indio que está atacando, alguien que entra, tiene más posibilidad de ver visualmente, ¿no? Medina, el casarse con mujeres jóvenes, muy jóvenes, casi adolescentes, era algo común en aquellos años, ¿no? Mira, yo conocí mucho también a Javier Villafañe, que lo conocí a él, y todas las mujeres de Villafañe eran muy jóvenes. A mí no me pasó eso, no se me dio. Yo me casé con una uruguaya, era 10 años de diferencia, pero supongo que sí, o no sé, no lo sé. Habría que estudiar y ver cómo fue la otra parte de la familia, a ver si había un ritual así. Me parece que los Quirogas todos en general se casaban con mujeres muy jóvenes, ¿no? Y esa primera mujer que la familia se alojó cerca de ellos como para seguirle... Pero no fue muy efectivo, porque ella tuvo muchos problemas con él. También muere trágicamente. Ella se suicidó, toma cianuro mal y estuvo como 10 días sufriendo porque no moría, ¿no? O tomaba una cantidad, se ve que tomó lo menos y fue una tragedia su muerte, ¿no? Él inmediatamente después se viene a Buenos Aires, ¿no? Vuelvo un segundo a los niños, que me quedó pendiente. Estas cosas que él escribe, ¿las escribe pensando en sus hijos? No, los cuentos para mis hijos son cuentos que él pensó para sus niños. Eso específicamente. No hay una literatura ni pensada para Buenos Aires, ni para Posada, ni para Montevideo, ni para Salto. Él escribió para sus niños. Se queda solo, entonces empieza a trabajar la idea de contarles cuentos. Lo maravilloso de eso es que hay una conjunción de reflexiones en torno a estos cuentos que exceden a lo que es la literatura del momento. Si uno mira entre el año 20, el año 18 que se publican los cuentos de la selva y lo que se publicaba en América Latina y en el mundo hablo hispanoparlante, ¿no? No hay nada que se le compare. Porque él toma un bloque de temáticas, ¿no? Los animales, toma un medio. Si uno compara, Andersen, que nace en cuna pobre, danés, miserable, y escribe sobre la sociedad danesa, la fosforerita, niños marginales, escribe de todo un poco. Y a Quiroga le pasa una cosa diferente, se mete en la naturaleza mucho, inclusive el Borges dijo, no, ¿para qué vamos? Los cuentos que escribió de los cuentos de la selva ya están mejor escritos por Kipling. Es que es otra cosa Kipling. Que Borges no le gustaba mucho a Quiroga. Pero Borges era para todos, y tuvo problemas con Lorca también, que estuvo acá, pero era así. Después, sin embargo, fue uno de los primeros que cuando se llevan los restos, él acompaña a Salto, Borges. Era contradictorio, ¿no? Yo creo que en algunas cosas tenía un infantilismo, pero por otro lado, eso de ir a Pinochet y que le estaban por dar el premio Nobel, fíjate dónde terminó. Vas a ver a Pinochet y de ahí lo sacan del medio, porque era reaccionario, ¿no? Es contradictorio. Si vos te metes a ver putilosamente la literatura de él, es nada que ver, pero es eso. Sin embargo, tenían buenas relaciones. Cuando se decide llevar los restos mortales de Quiroga a Salto, es el que intermedia en eso es primo de Jorge Luis Borges. Enrique Amorín es primo de Jorge Luis Borges. ¿Por qué? La madre de Enrique Amorín es Aedo. La madre de Borges es una uruguaya, Aedo, casada con Borges. Entonces, acá hay todo un parentesco muy difícil de cortar. Por eso esta idea que dice Quiroga, no, pero yo escribí eso en Misiones, yo soy rioplatense, ¿no? Como diciendo, no me jodan tanto con esta. Porque ahora hubo cuestión en el 18, cuando se celebró los 100 años, el año pasado, en Montevideo, porque el embajador de Quito Ecuador era la ciudad invitada, y habló y dijo entre los escritores, y dijo, Horacio Quiroga, el escritor argentino, y se levantó una oleada al Montevideo, que ahí recibí una nota de 100 escritores diciendo nació en Salto. Pero digan la verdad, eso no tiene nada que ver. Nació en Salto, pero toda la obra la escribió acá. O sea que no escribió en Uruguay. No escribió nada, salvo los arrecifes de coral.
Pero por otra parte, lo interesante de Quiroga es Misiones, siquiera estaría más ubicado entre lo que es la Triple Alianza y la Triple Frontera, Paraguay, Brasil y Argentina, que es lo más extraño y lo más diferente que hay. Yo soy correntino y es tan diferente a nosotros, tan diferente al Chaco, porque esa es otra región donde se mezcla. Él mismo, los personajes, hay personajes de Brasil, personajes del lado paraguayo, usa guaraní, entonces hace una síntesis tremenda del lenguaje. Y hay un psicoanalista que se llama Nach que dice, el lenguaje es la identidad, el lenguaje es el vínculo, en el lenguaje está el género, la raza, la expresión, la vida, el mundo. Entonces me parece que ahí está la clave que Quiroga. Más allá del nacimiento de Salto, que eso es importante y significativo, hay que mantener las dos posiciones, hay que mantener aquello como mantener esto. Pero yo creo que hay que, como ella cuando puso el título dijo Devenir Quiroga, hay que leerlo y en perspectiva de futuro, porque el tipo pensó en la ciencia. Fue el mayor especialista que hubo en víboras. Él decía, no digamos serpiente, eso lo dicen los orientales, nosotros tenemos que decir víbora. Lo invitan a un encuentro de San Pablo sobre víboras, era un especialista en víboras. ¿Y por qué tuvo que aprender sobre las víboras? Porque vivía en un medio hostil de la naturaleza. En un libro que se presentó ahora en Misiones, que se llama La vida en Misiones, que originalmente fue publicado por Arca en Montevideo, él dice una cosa muy linda, a mí me llamó la atención, hay dos o tres relatos sobre las hormigas. Dijo, este tipo, ¿por qué se mete tanto con las hormigas? El tipo hacía todo, es decir, sembraba, todo lo habido y por eso lo sembraba, porque era una tierra muy fértil. Sembraba y al día siguiente no había nada, las hormigas pasaban y se lo comían. Entonces conoce a un especialista, no sé de qué oficina técnica de Paraguay y de otro de agronomía de Argentina, y le dan explicaciones de cómo preservar las plantas de las hormigas. Entonces a raíz de eso escribe una obra poética sobre las hormigas tan destructora, y él hace todo un análisis de eso. Ese libro, La vida en Misiones, es casi autobiográfico de él, porque cuenta lo que él padece en esa naturaleza hostil y difícil. Eso me parece significativo. Y los cuentos también son la vida trágica de él. Cada cuento es un detalle de algo que a él le sucede. La gallina degollada, por ejemplo, esa cosa miserable de esos niños que robando a las mamás que mata la gallina y que después imitan y matan a la hermanita. Es una tragedia, ¿cierto? Pero no me vas a negar que hay una transferencia, por otro lado, de la narrativa más horrorífica, más terrorífica, pero de una poética que no se puede cantar de otra manera. Y que es posible eso. Me parece que Quiroga lo que está diciendo es, esta es la naturaleza que tenemos. No se asusten, este es el mundo que tenemos. Yo no soy parte de este mundo, yo soy parte de este mundo. Entonces lo que voy a contar... Y a mí me toca de cerca. Yo cuento lo que me toca de cerca, lo que vivo. Entonces, fíjate vos que los dos hijos también se suicidan, Egle y Darío. ¿De qué manera se suicidan? No lo sé, pero Darío, muchacho después del año 50, ya grande, cuando ya son llevados los restos allá. Con armas también, creo que todos con armas. Y la más grande se suicida a los 60 años. A los 60 años, Pitoca. Que hija que la última hija, ¿no? Que bueno, todos tenemos vida trágica. Yo todos los días me acuesto y digo, tengo 81 años. Digo, ¿a quién carajo le digo que hoy me levantaré? Digo, ¿agradezco? ¿A quién agradezco? ¿A Dios? Me pregunto. Entonces digo, por la duda, rezo hago, digo, gracias, flaco. Y al día siguiente me levanté y digo, me da otra oportunidad otro día más. Pero igual me persigue la FIB, me persigue la municipalidad, me persigue la asociación de barrios, todo es hostil, ¿no? Y esto es una selva también. Me parece que Quiroga cuando viene a la ciudad también le pasa lo mismo, ¿no? Pero yo creo que todavía da mucho para leerlo. Yo leo mucho a Monegal, que me pareció, es un uruguayo que yo lo llegué a conocer, fue uno de los mejores ensayistas que lo trabajó, bien como debe ser, ¿no? Y fue el primero que habló también de no dijo que era una pedagogía del margen, de lo agresivo, cuando habló de la relación con sus hijos, ¿no? Era estricto, pero no había otra forma en la naturaleza. Entonces yo fui maestro en la zona y yo me acuerdo que cuando yo llego, lo primero que me miraban los paisanos, usted tiene que usar bota, maestro. Me decía, yo tenía alpargata. ¿Y por qué? Por las víboras. Entonces tenía alpargata hasta acá.
porque eso es cotidiano, y lo comprobé. Y otras cosas que tenía que aprender, es decir, también hay una pedagogía de la vida. Eso, no sé quién puede decirte cómo puede ser la pedagogía. Es decir, la idea de la construcción de una relación con los niños es compleja, hoy cada vez más compleja. Esto que vos preguntabas, y leen de otra manera, pero leen, ¿eh? Lo que sucede es que ahí tiene que estar el intermediario, el adulto, el padre, la madre, sobre todo la madre. El eje de la lectura de los niños es la madre, ¿no? Muchas gracias. Bueno, este es el Quiroga que nosotros estamos descubriendo.